Gloria al Señor Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros una vez más a través de Vida Apostólica en el siglo XXI. Es una grata bendición que el Señor nos concede el llegar hasta la intimidad de sus hogares con este espacio donde hacemos y damos la oportunidad de que usted pregunte y le damos la respuesta bíblica a su pregunta. En esta tarde vamos a hablar de un tema muy especial, debido a que vivimos en los últimos tiempos y muchas personas y por todas partes se está hablando acerca del regreso de nuestro Señor Jesús. Algunos dicen el rapto, cosa que no aparece en las Sagradas Escrituras, pero la palabra del Señor dice que esperamos el arrebatamiento, que es el regreso de nuestro Señor Jesús por su pueblo. Entonces, la pregunta de esta tarde es, después del arrebatamiento, ¿hay alguna esperanza de salvación para las personas que se queden? O sea, si alguien se queda del arrebatamiento, ¿hay salvación después del arrebatamiento? Vamos entonces a ver la respuesta a esta pregunta. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis el capítulo 20, el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hay tres puntos de vista acerca del arrebatamiento y acerca de la gran tribulación. El primero es que el regreso de nuestro Señor Jesús, o lo que conocemos nosotros como el arrebatamiento, sucede antes del inicio de la gran tribulación. El segundo punto de vista es que Cristo viene a la mitad de la gran tribulación, y el último punto de vista, que es el tercero, es que Cristo viene después de la gran tribulación. Entonces, si Cristo viene después de la gran tribulación, la pregunta no tiene sentido. Pero si viene antes o a la mitad de la gran tribulación, la pregunta sí hace sentido. Si hay salvación después del arrebatamiento, porque después del arrebatamiento viene el tiempo conocido como el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la ira de Dios sobre esta tierra. ¿Cuál es mi punto de vista y qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que Cristo viene antes de la gran tribulación. Hay suficiente evidencia en la palabra del Señor de que la iglesia se va de este mundo, y Juan en Isla de Patmos, que es símbolo de la iglesia, en el capítulo 4 de Apocalipsis, el versículo 1, el Señor le dice, sube acá. Y eso es símbolo de lo que Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que habla acerca de el arrebatamiento, que los que hayan muerto en Cristo van a ser resucitados, y los que hayan vivido para Cristo van a ser transformados. Eso también lo dice Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 51 en adelante. Entonces, Juan, siendo símbolo de la iglesia en la isla de Patmos, el Señor le dice, sube acá en el capítulo 4 de Apocalipsis, el versículo 1. Un día no muy lejano, el Señor le va a decir a su iglesia, sube acá. ¿Y qué es lo que viene después de que la iglesia se haya ido de este mundo? La palabra del Señor nos dice que viene el tiempo de la ira de Dios. Y eso lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 12 al versículo 17, que dice la palabra del Señor. Miré cuando abrió el sexto sello. Recuérdese que los sellos ya son parte de la gran tribulación. La gran tribulación son 7 años que se dividen en 3 años y medio de paz ficticia en este mundo, el engaño del hombre de pecado, y los últimos 3 años y medio que son el tiempo de la gran tribulación en sí.
Y este mismo tiempo de la gran tribulación en sí se divide en tres partes específicas, que son cuando se abren los 7 sellos, cuando suenan las 7 trompetas y cuando se derraman las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Entonces, estas tres partes de la gran tribulación, que son los juicios de Dios sobre la tierra, tienen un periodo aproximado de 14 meses cada uno, porque 14 y 14 son 28 y 14 son 42. 42 meses que se hacen 3 años y medio del periodo de la gran tribulación. Y la parte que estamos leyendo es la parte donde se abre el sexto sello. Y en este sexto sello estamos hablando de que ya estamos por ahí casi a los 4 años de la gran tribulación en sí, pero el periodo de más fuerte tribulación apenas en los primeros 14 meses. Pero dice la palabra del Señor: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondedlos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, este es el tiempo en que Dios va a dar la retribución al mundo, a todas las naciones, porque dice que para ese tiempo los grandes, los poderosos, los capitanes, los que hoy son valientes, para esa época van a gemir. O sea, hermano y hermana, amigo, si usted se pierde el arrebatamiento, lo que viene no es nada fácil. Va a gemir, va a llorar. Si nunca ha llorado, ahí sí va a lamentar cuando venga la ira de Dios sobre esta tierra, que es el tiempo de la gran tribulación. Entonces encontramos que en ese tiempo de la gran tribulación, Dios va a tener un trato especial con la nación de Israel. En otras palabras, Dios le va a proteger a la nación de Israel para que cuando el regreso de Cristo en gloria suceda, que va a suceder desde el arrebatamiento hasta el regreso de Cristo en gloria, hay 7 años. Y la nación de Israel va a ser preservada durante ese tiempo. O sea que los sellados en el tiempo de la gran tribulación no son los de la iglesia, no somos los gentiles, es la nación de Israel. Según el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 1 al versículo 8. Ahí dice la palabra del Señor que el Señor no va a permitir que se haga daño sobre la tierra hasta que hayan sido sellados los siervos de Dios. Sobre todo el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 7 de Apocalipsis dice: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y si usted mira el contexto, se va a dar cuenta que no está hablando de una nación gentil o de naciones gentiles. Está hablando de la nación de Israel, que son 12,000 sellados de cada tribu. Por supuesto que este es un número simbólico, porque el número 12 es totalidad. 12 fueron los hijos de Jacob, los 12 patriarcas. 12 fueron los apóstoles del Cordero. 12 son las columnas en la nueva ciudad Jerusalén.
y 12 son las puertas en la nueva ciudad, Jerusalén. Entonces, el número simbólico 12 es totalidad y todo Israel será salvo, como el apóstol Pablo nos enseña, que no quiere que ignoremos este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego que la plenitud de los gentiles haya entrado, entonces el libertador se volverá a Sión, a la ciudad, a la nación de Israel, y luego todo Israel será salvo. Estos son los que tienen la oportunidad en la gran tribulación de ser guardados y ser sellados. La mujer que es guardada y llevada al desierto por tiempos y medio tiempo, que son 42 meses, ahí tenemos otra vez el periodo de la gran tribulación en sí, y también la mujer que es sustentada por 42 meses, esta mujer es Israel, de donde desciende el Mesías, de donde se dio a luz al hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esta mujer representa a Israel, a quien Dios va a guardar en el tiempo de la gran tribulación para reunir a los que estén vivos en el tiempo de la gran tribulación y que pertenecen a la nación de Israel, a la iglesia del Señor Jesús. Israel, por la fe, ellos no pueden entrar al reino de Dios en este momento. No todos, porque no todos han rechazado a Cristo, porque tenemos muchos que fueron israelitas y fueron escritores incluso del Nuevo Testamento. Los apóstoles, todos ellos eran de la nación de Israel. Pero en sí, la mayoría de la nación de Israel no creyó ni cree hasta este momento. De manera que ellos no pueden ser salvos por medio de la fe. Y eso les va a costar que se pierdan las bodas del Cordero, ese viaje al cielo que el Señor va a dar a todos los que creamos en Él y que estaremos allá por 7 años en la fiesta de galardones, 3 años y medio, y en las fiestas de las bodas del Cordero por otros 3 años y medio, mientras en ese tiempo es la gran tribulación aquí en la tierra. Por la fe entonces Israel es enemigo en este momento. Pero por la promesa hecha a sus padres, Israel es amado. Y por eso la palabra del Señor dice que no hagas daño a la tierra, al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos del Dios Altísimo, que esos, ya dije, es la nación de Israel. Por otra parte, en el tiempo de la gran tribulación hay posibilidad que gentiles puedan ser salvos. Pero el problema es los que han rechazado abiertamente a Cristo, los que han estado una vez y han conocido a Cristo, a ellos se les volverá más difícil, o si nos quedamos a nosotros, se nos volverá más difícil. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado va a venir con gran poder y señales y prodigios mentirosos, según 2 de Tesalonicenses, epístola escrita por el apóstol Pablo, el capítulo 2, el versículo 8 en adelante, dice la palabra del Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, cuando el hombre de pecado venga y aparezca haciendo pactos con el mundo, mucha gente va a pensar que lo que perdimos fuimos nosotros, ya no estamos. Miren, este es un tiempo de paz, este es un tiempo de prosperidad, este es un tiempo en que Dios nos ha bendecido, pero ese tiempo nada más va a durar 3 años y medio, porque Pablo dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 2 y 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque el enemigo entonces
a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, se va a quitar la máscara y va a decir: yo soy el anticristo. Y se va a cumplir la palabra del Señor que también Jesús dijo a los judíos: yo he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Van a recibir entonces al anticristo. Sin embargo, hay que recordar que Dios va a proteger a esa nación. Ahora, ¿quiénes son los gentiles entonces que podrían alcanzar salvación? La palabra del Señor claramente nos enseña en el pasaje principal que nosotros leímos en Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 4. Dice: los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Entonces, esas personas, aun siendo gentiles, y se resistieron al sufrimiento, tuvieron que entregar sus vidas, aún así entregando sus vidas, y aún así entregando su propia cabeza, y aún así derramando su propia sangre, no son salvos por ellos mismos, siempre son salvos por la sangre del Cordero de Dios, porque no hay nadie, y la sangre de nosotros no nos puede hacer salvos a nosotros mismos. Sin embargo, las personas van a sufrir las consecuencias de no haber recibido el tiempo de la gracia de Dios, el tiempo en el cual estamos viviendo, el tiempo en el cual la salvación es por fe, el tiempo en el cual la salvación es gratuita, pero en el tiempo de la gran tribulación, aquellos que dejaron de servir a Dios, aquellos que se regresaron o aquellos que oyeron alguna vez y dicen: no, yo en lugar de ir a un lago de fuego eternamente, mejor me resisto. Pero no va a ser una cosa fácil, porque recuérdese que para que llegue ese momento en el cual usted diga: no, yo prefiero que dar mi cabeza antes de recibir la condenación, antes de recibir ese sello, antes de recibir la marca de la bestia. Para llegar a esas instancias, déjeme decirle que será difícil, porque habrán cosas que van a acontecer en el tiempo del derramamiento, en el tiempo en que se abran los 7 sellos, en el tiempo del sonido de las trompetas, en el tiempo del derramamiento de las copas de la ira de Dios, en el tiempo en el cual vengan esos escorpiones que van a picar a la gente y que su picadura va a durar el dolor incluso hasta 5 meses. Imagínense tantas cosas que tiene que pasar cuando vean que el mar se sale de su lugar. Ya está aconteciendo todas esas cosas, pero solamente está anunciando el Señor que el Señor viene. Cuando vea esos cerros tirando esas lavas de fuego, como está sucediendo en Hawái hoy en día, pero que está cayendo sobre la humanidad. O sea que no todos van o vamos a tener la oportunidad de llegar hasta ese momento y decir: no, aquí está mi cuello. Yo primero prefiero entregar mi cuello antes de recibir la marca de la bestia. Prefiero mejor que me quiten el cuello y ir a la salvación eterna con nuestro Señor Jesús. Será un momento difícil. ¿Por qué no mejor hoy servir al Señor con todo nuestro corazón? Servir al Señor con toda nuestra dedicación. Servir al Señor por medio de la fe. Y venga lo que venga y pase lo que pase, en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de los defectos que tenemos, seguir adelante sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo de la gran tribulación viene después del arrebatamiento. Entonces, en resumen, ¿habrá salvación después del arrebatamiento? Sí, para la nación de Israel especialmente y para algunos de los gentiles que decidan entregar su propia vida por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Que el Señor Jesús me les bendiga y será hasta la próxima.